¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a, quienes puedan, activar las cámaras, así nos vamos viendo y empezamos a trabajar. Bien, ahí se van sumando algunos más. Hasta que se estén sumando, yo quería hacerles una invitación que me enviaron por mail y recién la perdí, así que la estoy buscando. Es para unas jornadas que va a haber sobre Design Sprint, que tiene algo que ver, es una de las metodologías ágiles con el Design Thinking. Ya les paso la publicación. Bueno, les voy a compartir pantalla. Parece que es esta. A ver si están viendo esta pantalla. Tiene que ver con un desafío que va a haber de innovación. A ver si encuentro el flyer. Es para estudiantes, profesores, bueno, y profesionales. Tiene que ver con innovación. Es la segunda edición, es un desafío de diseño y un laboratorio de innovación abierta entre empresas y estudiantes. Yo no he participado, este es el segundo año, no he participado en estas ediciones, pero sí en otras ediciones y son metodologías muy lindas y hay mucho acercamiento entre empresas y estudiantes. Son de 2 o 3 días, de unas 3, 4 horas por día, en donde se conectan y trabajan en conjunto. Entonces, bueno, les dejo la actividad para quien le guste un poco y quiera sumarse a lo que es la innovación y las nuevas metodologías, que son metodologías ágiles. Allí está, es en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Córdoba. Una compañera de ustedes me acercó esta información. La inscripción vence mañana y se realiza el fin de semana que viene, 28, 29, por ahí, 27, 28 y 29. Así que a quienes les guste y les haya gustado lo que es innovación, aquí pueden sumarse y participar. Está bueno, son lindos desafíos, yo les aseguro que son lindos. Acá dice que es online y gratuito, y se forman grupos de trabajo y empiezan a utilizar una de las metodologías
con una innovación. Así que bueno, quien quiera sumarse, allí está la invitación. Bueno, para hoy tenemos un tema nuevo. Hasta aquí ustedes habían visto la unidad 1 con el ingeniero resónico, que fue todo lo relacionado a sostenibilidad. Después nos saltamos a la unidad 3, en la que vimos innovación. Y también vieron un teórico con el ingeniero resónico, y yo les di dos metodologías. Por un lado vimos la metodología TRIZ, y por otro lado lo vimos el Design Thinking, ¿sí? Hicimos un práctico. Algunos grupos yo ya se los corregí y hemos hecho una devolución de ese trabajo, deben rehacer algunos puntos y entregarlo nuevamente. Y hay otros grupos en que les voy a poder corregir mañana. Generalmente lo que yo hago es, por la misma aula virtual del compañero que haya enviado el trabajo, le voy a estar enviando una corrección, una corrección, o la nota, o bien le voy a decir, chicos, si pueden hacer un Zoom, como para hacerles una devolución personal y que ustedes podamos entendernos en algunos puntos, generalmente algunos puntos de mejora. Les voy a asignar también, cuando yo pueda hacer esa devolución, a partir de ese momento les asigno 5 días para que me entreguen el trabajo corregido, ¿sí? Entonces hablamos de unidad 1 y 3. Nos salteamos en ese momento la unidad 2, que es prospectiva. Bien, acá Micaela Klutzberg, que me está escribiendo, que no pudo estar en el trabajo, junto con Verónica Valentín, que tampoco pudo estar en el trabajo. Al finalizar la clase se quedan un ratito, así yo les doy hablamos sobre el tema. Entonces, la unidad 2, que nos quedó, que no la vimos, habla sobre prospectiva. Y hoy vamos a ver un poco de este tema. ¿Qué es lo que sigue? Ustedes van a preguntar, bueno, ¿qué temas siguen y qué unidades siguen? Nos queda en 2 unidades, una muy cortita que tiene que ver con gestión de proyectos y que es una metodología que se llama enfoque de marco lógico, y es una metodología de los organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial del Desarrollo, que plantearon ya hace muchos años esas metodologías de trabajo y que después fue utilizada de base para otros proyectos, otras gestiones de proyectos. Y nos queda la última unidad, que es liderazgo. En liderazgo también van a ver algunos contenidos teóricos con el profesor titular y vamos a ver algunas herramientas prácticas conmigo. Después de eso viene un trabajo final integrador en donde tienen que aplicar la mayor cantidad de herramientas vistas en clase. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Ese trabajo integrador ustedes lo tienen que hacer, entregar a escrito y también van a presentar una defensa oral. Así que eso sería, digamos, lo que nos está quedando. Estamos a fines de mayo y nos queda junio. Yo lo que hago es, la clase que viene, les voy a dar las pautas del trabajo final integrador y se los voy a explicar, así van pudiendo avanzar en paralelo. Pero tenemos que hoy ver 2 temas. Los 2 temas se llaman, dentro de prospectiva, hay 2 temas que es gestión del conocimiento e inteligencia competitiva. Yo les voy a presentar los temas y después ustedes van a poder entrar al aula virtual en donde tienen contenido teórico, artículos y algunos videos que he subido en algunos links, algunos videos para que puedan ver un poquito qué es la gestión del conocimiento y la inteligencia competitiva. Entonces hoy lo que vamos a hacer es un poco un repaso, no un repaso, sino una vista rápida de los temas. Bueno, nuevamente les digo,
quienes tengan la cámara, posibilidad de prender la cámara, préndanla, así nos vamos viendo. Yo veo solo algunos alumnos. A veces ocurre, y a mí también, que se me cae el ancho de banda y que quedo en azul o en negro, pero no es que no estoy, sino que es problemas de internet. Y eso yo lo comprendo en todos. Y bueno, para empezar con gestión del conocimiento, voy a compartirles una pantalla y los vamos a hacer participar primero. A ver ustedes qué entienden por qué podría ser gestión del conocimiento. ¿Qué se les ocurre a partir de este término? A ver, vamos a hacer distinto. ¿Algunos de ustedes trabaja en alguna industria, en algún sector? No, Maura me dice que no. Verónica tampoco. ¿Ninguno de sus compañeros trabaja? Sí, profe. ¿Y en dónde trabaja, Fede? Cabrera Hermanos, una planta de tratamientos superficiales de autopartes. Bien. ¿Y cuál es tu tarea? El área de calidad o control sobre los baños de níquel y de cromo y sobre el tratamiento de frentes. Ah, está bueno. O sea, aplicas mucha química ahí. Hay mucho Sí, prácticamente química analítica es lo principal que aplico. claro, técnicas de analítica. Muy bien. ¿Algún otro compañero trabaja? No. Bueno, a ver, ¿qué se les ocurre que es esto de gestión del conocimiento? Porque lo tenemos que aplicar a una industria, a una organización. Entonces tenemos que pensar cómo y por qué se debería gestionar el conocimiento. ¿Se les ocurre algo? Yo ¿Sería como supongo que, transmitir información, el conocimiento entre las partes de la organización o algo así? Bien, bien, ese es sí, un eso. punto. O sea, Sí, yo supongo que es como la necesidad de toda digamos, la planta, todo el conjunto de gente de conocer básicamente lo que están haciendo los demás. Eh, o sea, que viene de ahí, digamos, la necesidad de transmitir ese conocimiento entre todas las partes, como decía Fede. bien. Ahí tocamos dos puntos. Vos mencionás lo que es comunicar lo que estamos haciendo, ¿puede ser? De dar a conocer lo que Claro, estamos haciendo. Eso tiene que ver con la comunicación dentro de una empresa, con que las áreas estén conectadas y haya una comunicación de en qué proyectos está cada uno. Pero gestión del conocimiento tiene un poquito más que ver con lo que dijo su compañero. ¿Lo podés repetir? No sé quién habla. ¿Fede? El intercambio de información entre las partes de la organización, como el conocimiento que se tiene. Eso fue lo que medianamente dije. Bien, sí, es el intercambio de información. Pero este intercambio tiene que tener una modalidad especial. Vamos a ir al PowerPoint, así vamos a avanzar. Ahí voy. Profe, damos el presente en el chat. Bueno, ten el presente en el chat, después yo lo copio. La gestión del conocimiento tiene que ver con esto, que son la valoración de lo que se llaman los activos intangibles. Y en estos activos intangibles es tanto el conocimiento propio de una función, como también la cultura, los desarrollos, los clientes, ¿sí? En esta gestión del conocimiento involucramos a tres aspectos básicos.
que es las tecnologías, las personas y los procesos. Pero yo les hago una pregunta. ¿Quién es el que tiene el conocimiento? ¿Quién tiene el conocimiento dentro de una organización? Las diferentes áreas, las personas. Las personas. Entonces lo que debo hacer es poder gestionar. ¿Qué significa gestión? Es poner a disposición recursos y estructuras para que un proceso ocurra y es coordinar actividades, obteniendo resultados particulares. Entonces, acá lo que estamos gestionando es un intangible. El conocimiento está en poder de las personas. Y por ejemplo, Federico, que nos cuenta que trabaja en una planta de tratamiento de superficies, seguramente cuando él entró a trabajar, hubo alguien que te dio el conocimiento necesario para el puesto. ¿Recordás ese momento, Federico? Sí, el al que yo estoy suplantando sería, porque estuvo 15 días conmigo y él dejó su puesto y yo entré en su puesto. Bien. ¿Cómo fue esa capacitación? No, Iba con... fue contarme más o menos qué lo que tenía que hacer, cuáles eran mis tareas. De todos modos, era como el día a día ir gestionando y viendo qué cosas, porque todos los días surgía algo distinto, por ahí tenía que medir piezas, eh, o comunicarme con algún proveedor o ese tipo de cosas, pero fue como de a poco ir informándome y cómo se hacían las técnicas. Bien. Y toda esa información fue pasada simplemente en conversaciones que iba teniendo con vos. Sí, en conversaciones y después sí está todo informado en los documentos. Hay toda una documentación que dice cómo se hacen las técnicas, Perfecto. cuáles son mis tareas, cómo se hace el tratamiento, si otras cosas, sino como que no está ahí, sino que es como que me tengo que comunicar con tal persona para que vaya a buscar determinados residuos, pero eso está más hablado. Bien. Entonces, mucha de esa información ya estaba gestionado, ese conocimiento, a través de documentos. Y hubo información que te la fue pasando de manera oral, ¿sí? Ahí está, ahí vamos. Cuando hablamos de gestión del conocimiento, hablamos de esto, de intentar gestionar o integrar estos aspectos que tienen que ver con lo intangible, que es la creación, el almacenamiento, la transferencia y la aplicación del conocimiento. Son esas palabras que acá nos van a parecer un poco raras, pero es crear conocimiento. Ustedes están creando conocimiento en este momento y constantemente, lo almacenan. A veces tenemos lugares de almacenamiento en un libro, en un archivo, en un manual de procedimientos, en un protocolo. Son lugares de almacenamiento. Pero la gestión del conocimiento nos dice que si no hay transferencia de este conocimiento, para poder aplicarlo, no lo estamos gestionando adecuadamente. Entonces, no solamente es crear conocimiento, como en este caso, o en cualquier clase que ustedes están adquiriendo conocimiento, que la gestión habla y el objetivo es poder transferirlo para la acción. Esa es la definición de gestión del conocimiento. Aprender, almacenar y poder transferir el conocimiento para la acción. Y cuando hablamos de acción, tiene que ver con procedimientos comunes, o sea, el día a día, las tareas que cada uno tiene que ejecutar, y también esto nos lleva a un cambio, a una innovación, a posibilidades de desarrollo, a crecimiento, a generar nuevos hábitos, culturas y mejoras. Siempre que gestionamos el conocimiento, nuestro objetivo es que esté disponible para la acción. Si nosotros decimos, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿De qué manera podrían generar algún mecanismo de transferencia de conocimientos? Pensando en una empresa.
¿Cómo podemos ¿Cómo? Bien, una función es capacitaciones. ¿De qué otra manera? Profe, ¿puede ser definiendo bien los roles a través de un organigrama? Esa tarea está bien, pero no es de gestión del conocimiento. Definir los roles en un organigrama o establecer las funciones, cuál es el alcance de cada uno de los puestos, las tareas, no tiene que ver con la gestión del conocimiento, sino que tiene que ver con la organización del personal. ¿Se acuerdan el año pasado cuando hablábamos de generar un organigrama, de tener una estructura acorde a lo que estábamos gestionando? Cuando hablábamos de una pequeña empresa, ¿recuerdan cuando el año pasado hablábamos en organización industrial, que una pequeña empresa tenía una estructura particular? Y si nos íbamos tecnificando y teníamos una burocracia mayor, teníamos otra estructura. Bueno, eso que están planteando tiene que ver con eso, con el análisis de los puestos y el diseño de una estructura de trabajo. Pero hay otras maneras de gestionar el conocimiento. Una es haciendo capacitaciones. ¿Qué otra forma? Profe, puede ser realizando procedimientos, fichas de proceso, ese tipo de documentación. Sí, muy bien. Protocolos, procedimientos, fichas de proceso, todo eso son documentos que nos permiten tener conocimiento al alcance de la mano, lo decimos. Entonces, para un puesto específico, o por ejemplo, como su compañero que planteaba tareas analíticas, él puede ir y buscar el procedimiento de determinada metodología y sabe que allí está todo escrito y que va a poder ejecutar las tareas. Pero hay otros contenidos que no son tan fáciles, o sea, que no los podemos escribir en un protocolo y decir paso 1, paso 2, paso 3, que tienen que ver con un poco más de conocimientos intangibles, con las habilidades que vamos desarrollando en un puesto y que no están escritas en el protocolo. Entonces, cuando alguien nos capacita para un puesto, nos está transfiriendo muchos conocimientos que son habilidades, que son detalles de cada puesto y también de conocimientos hasta de proveedores, que pueden decir, bueno, a ver, con determinado proveedor se debe actuar de esta manera, con determinado proveedor hay que tener otros tiempos, hay que tener otros mecanismos. A uno tengo que mandar un mail, pero con el otro funciona mandarle un WhatsApp, no sé. Hay conocimientos que tienen que ver con los puestos, con las funciones y que no están escritas. Entonces, en esos conocimientos es donde hay que gestionar. Eso lo estoy llevando a un campo de habilidades, pero hay muchos otros que tienen que ver con cuestiones específicas. Vamos a volver al PDF, así seguimos allí trabajando. No, estaba acá. Bien. Bueno, esto se basa hay mucha bibliografía que habla de por qué hay que gestionar el conocimiento de las organizaciones. Yo esta parte la voy adelantando. Estábamos acá, en aprender, almacenar y transferir para la acción. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando planteamos, digamos, el avance de la tecnología y del capital de trabajo, inicialmente hablábamos de una era que era de la agricultura, en donde el factor estratégico y competitivo era tener tierras, el activo era tierras. Lo importante era poder tener una mano de obra que genere a partir de esa tierra. Después tuvimos primera revolución industrial, donde el activo estratégico era tener máquinas. Quien tenía máquinas podía producir, ¿sí? Pasamos a una segunda revolución industrial, un poco de la mano de la tecnología, y ahora nos estamos situándonos en donde hablamos en un periodo, en vez de manufactura,
¿Recuerdan el video que vimos el año pasado con Chaplin, que era Tiempos Modernos? Ese es como la foto de la manufactura y de la capacidad de mano de obra de la persona, a una evolución, decimos, de la mente factura, en donde nos interesa muchísimo y el valor muy fuerte que tiene hoy los conocimientos que están en poder de esas personas. Y ese conocimiento es quien hace a las organizaciones, a la toma de decisiones, a la resolución de conflictos, a la resolución de problemas puntuales en una máquina, en un procedimiento, en un proceso. Entonces, antes era muy sencillo tal vez armar un protocolo de una máquina, de cómo funcionaba y qué pasaba, cómo había que solucionarlo. Y hoy estamos hablando de la era del conocimiento. Por eso es que debemos gestionar el conocimiento que está en poder de las personas como un activo más dentro de una organización. Este es un cambio de paradigma de los modelos del negocio en que se plantea, lo pueden leer con detenimiento, esto mismo que estamos hablando, de qué ocurría antes cuando hablábamos de que en la vieja economía o este modelo de Ford, acuñado por Ford ya hace 100 años atrás, donde ¿qué era lo importante? La producción en masa. Que sea productos estandarizados, una gran economía de escala, un costo mínimo, que era lo que se iba persiguiendo a través de que fue generándose después del Fordismo. En cambio, hoy estamos hablando de una producción contraria, en donde es flexible, donde va de la mano del cliente, personalizada, con una variedad de productos, donde hay mucho del servicio al cliente. Lo vimos la semana pasada, cuando hicieron el práctico de Design Thinking, y de cómo antes las metodologías de diseño se especificaban en estos parámetros, en producir mucho con el mínimo costo, y que hoy estamos migrando hacia una evolución en donde está centrado en las personas, y por eso queremos hacer estos servicios personalizados, y hasta hay metodologías basadas en este diseño personalizado de teniendo en cuenta la empatía y teniendo en cuenta la necesidad y el sentimiento del usuario. Hoy cuando hablamos de innovación, hablamos muy fuertemente de esto, de la experiencia del usuario y de qué es lo que siente el usuario cuando usa un producto. Más que, yéndonos a los autos, hace 30 años atrás, los autos venían en 2 colores y no nos salíamos de esos colores. Y en cambio hoy hay una gama más amplia, el usuario en teoría podría elegir el color de su vehículo. Hay empresas en las que uno puede elegir el tipo de tapizado y determinados detalles que tienen que ver con la personalización de ese producto, que hasta hace 50 años no lo podíamos ver personalizado y hoy sí. Y fíjense en cómo también es muy disruptivo pensar en hace 5 años atrás, hablemos de la vieja economía, cómo veíamos tele hace 5 años atrás. No hablo hace 50, hablo 5 años atrás. Cuando prendíamos el tele teníamos canales que podíamos ir viendo. Según la programación, inclusive las guías de cable nos enviaban la programación escrita en un librito. En cambio, hoy, en esto de la flexibilidad y la personalización, cada uno puede elegir qué quiere ver, cuándo y a qué hora, por ejemplo, con Netflix, con Disney Plus y con otras plataformas, ¿no? Como en tan poco tiempo, productos que se creían estables en el tiempo, han migrado de un lugar al otro. Lo mismo ocurre con el conocimiento, digamos, con la necesidad de gestionar el conocimiento que está en poder de las personas. Como antes gestionábamos una máquina o otro tipo de recursos, hoy necesitamos gestionar ese conocimiento puntualmente. Bien, esto es más de lo mismo. ¿Y por qué necesitamos gestionar este conocimiento? Bueno, esto tiene que ver con hechos aislados
Cuando los comienzo a organizar, se transforman en datos. Estos datos, cuando les estoy aportando clasificación, orden, registro, es información que se va a transformar en conocimiento para que yo pueda tomar decisiones. Fíjense, de hechos aislados, cómo es conocimiento para la toma de decisiones. Estamos hablando de ese poder que tiene el conocimiento, de poder generar vínculos para una correcta toma de decisiones. Y cuando hablábamos de acción, hablamos de estos puntos también, de poder accionar, tomar decisiones o generar estrategias de mejora en base a hechos e información puntual. Entonces, ¿quién tiene el conocimiento? Era una de las preguntas que les hacía. Lo tienen las personas que conforman una organización. ¿Cuál es el problema? Que las personas se van, renuncian, cambian de trabajo. Entonces, toda esa información, esos datos, esa sabiduría que estaba en una persona dentro de la organización, es como que se pierde con esa persona si yo no la sé gestionar adecuadamente. Hablamos de que el conocimiento en sí es un proceso cognitivo, es decir, biológico interno de las personas, individual, provocado por los estímulos externos. Por lo tanto, datos, conceptos, experiencias se van a transformar en un nuevo conocimiento solamente cuando las hemos podido pasar a través de este proceso de racionalización, de reflexión, de entendimiento. Y acá nos metemos un poquito en la parte dura de esto de que puedan entender cómo funciona esto. Hablamos de que los conocimientos pueden ser tácitos o explícitos, individuales o colectivos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál es la ley de los gases ideales, ¿alguien me la sabe responder? Pregunta de química general, primer año. ¿Alguien me responde cuál es la ley de los gases ideales? E por B igual a NRT. Bien, muy bien. Entonces, ese conocimiento hoy es tácito en cada uno de ustedes. Sin embargo, en algún momento alguien lo explicitó para que ustedes pudieran adquirirlo. Ese conocimiento hoy es individual de cada uno de ustedes, pero también es colectivo. En todos los alumnos de ingeniería química puedo hablar de que tienen un conocimiento tácito y colectivo, ¿sí? Quiero ver el chat. Me están escribiendo. ¿Ustedes están viendo el PowerPoint, chicos? Ahora no, profe. Ah, bien, me fui yo sin querer. Bien, acá estoy. Bien, entonces, ¿qué queremos hacer con la gestión del conocimiento? Es tratar de que todo ese conocimiento tácito que está en poder de las personas logre tomar una dimensión tácita también, pero colectiva, que todos puedan tener ese conocimiento. Entonces, para remarcar, ¿qué es la gestión del conocimiento? Aprender, almacenar y transferir para la acción. Y se los voy a repetir varias veces durante el día. Aprender, almacenar y transferir. Si aprendo y almaceno, no transfiero y por lo tanto no estoy gestionando el conocimiento. Si aprendo y almaceno, es como que yo escribo un libro y lo dejo guardado en mi biblioteca, allí atrás tengo una, lo dejo guardado en la biblioteca, pero en ningún momento lo puse a consideración de las personas para que lo lleven al campo de la acción. Entonces, gestionar el conocimiento es mantenerlo allí disponible todo el tiempo. Por suerte, hoy con la tecnología ya van a ver que esto
Hay muchas empresas que lo gestionan adecuadamente. Bien, este es el mecanismo de generación del conocimiento, en donde este conocimiento, que es tácito e individual, yo les decía recién, en un proceso que se llama de socialización, pasó a ser un conocimiento tácito y colectivo, como la ley de los gases ideales. ¿Cuándo es explícito? Cuando ustedes lo logran externalizar, lo hacen explícito. Por ejemplo, ¿cuándo? En un examen, en un parcial, en la aplicación de un ejercicio práctico, donde aplican una ecuación conocida, están externalizando. Y ese conocimiento, a través de un mecanismo de combinación que tiene que ver con lo de externalizarlo y también de socializar, se genera en un conocimiento explícito y colectivo. Entonces, en esta instancia de hablar como docente a alumnos, estamos generando ese conocimiento, lo estoy haciendo explícito y colectivo para todos ustedes. ¿Para qué? Para que nuevamente pase a ser un conocimiento tácito, individual y colectivo, y que esté en poder de todos. Parece todo un trabalenguas lo que les estoy planteando, pero esto tiene que ver con, por ejemplo, reglas comunes en organizaciones, con culturas, con procedimientos en donde nos están indicando qué es lo que debemos o no hacer. Entonces, la gestión del conocimiento es ese conjunto de procesos y de estructuras organizativos que lo que se encarga es de recoger información, ordenarlas, analizarlas y compartirlas de alguna manera para que esté a disponibilidad de todos los usuarios dentro de una empresa, ¿no? Bien. Aquí hay un pequeño modelo de gestión donde hablamos de capturar el conocimiento, lo tenemos que distribuir, asimilar y volverlo a utilizar, pero yo quiero ir a esto, a las nuevas herramientas que tenemos de comunicación de la mano de Internet, por ejemplo, y intranets y foros. A lo mejor ustedes han hecho uso alguna vez cuando se quisieron comprar algún producto nuevo, un celular nuevo, a lo mejor entraron a foros de usuarios en donde, no sé, frente a un celular o a una computadora, podían ver experiencias de los otros usuarios, o frente a por ejemplo, en las plataformas estas como Booking o Airbnb, en ver cuáles fueron las experiencias de otros usuarios. ¿Qué están haciendo en esas plataformas, que son foros? Están gestionando el conocimiento de otras personas y las experiencias de otras personas las están poniendo a disposición de los demás usuarios. Se dan cuenta, sin ser una empresa, cómo están generando información, conocimiento que queda disponible. Yo, bueno, puedo entrar a un foro, leer diferentes críticas, o no, críticas positivas o negativas, y tomar una decisión de una compra o de una mejora o de lo que esté haciendo. En las empresas se utilizan este tipo de foros. Aquí en Córdoba hay muchas multinacionales y empresas más chicas también, en donde tienen diferentes foros, diferentes temas clasificados en cuadros doble entrada, triple entrada, en donde cada usuario puede ir generando contenido nuevo dentro de un área, dentro de, a lo mejor en información, como yo les decía, información con determinados proveedores. Puedo tener dentro de un área que sea proveedores distintos archivos con cada uno de los proveedores, en donde puedo ir generando experiencias. ¿Por qué? Porque en las grandes empresas, por ejemplo, me pasa a mí que yo trabajo en un laboratorio y hablo con el vendedor, el técnico, el asesor técnico. A mí me asesoran de determinado producto y de determinados valores y costos. Pero después esa información la tengo que pasar al área de compras, al área de pagos, y se genera todo un vínculo dentro de la empresa que tiene que ver con esto. Entonces, dentro de un apartado especial y con un proveedor especial,
yo puedo ir subiendo información. Necesito este producto, el costo es este, los plazos de pago son estos, las condiciones de entrega son estas. Voy generando información que yo tengo, pero todo eso lo va a tomar ¿quién? La gente de compras, que necesita cuáles son los plazos de entrega, la gente de pagos, que necesita saber en qué momento es el pago. Hay proveedores que debo pagar primero y después me entregan. Hay proveedores en que podemos tener cuenta corriente. Entonces, toda esa información uno la va volcando en algún sitio como en esto de intranet, en donde cada uno que necesita esa información va y busca. Y también me dice cada uno de los usuarios que escribió y por qué, ¿sí? Eso es para un tipo de habilidades. Ocurre también en las multinacionales, en las autopartistas, que tienen casas centrales, por ejemplo, en algún país de Europa y subsidiarias a lo largo del planeta, en que tienen líneas de procesos iguales. Por ejemplo, Fiat tiene líneas de procesos iguales en Europa y las replica a lo mejor en Brasil y en Argentina. Entonces, hay herramientas en donde frente al mismo problema, un operario de una línea en Argentina o en Brasil puede encontrarse con un problema, accede a un foro, puede ser por máquina, por falla, de cómo solucionó ese colega determinada problemática. Y bueno, están estos foros, bueno, frente a este problema lo solucionamos así, pasó esto, la falla que indicaba la máquina era, no sé, rotura por humedad en un cable y en realidad no pasaba eso, lo que pasaba fue otra problemática y lo solucionamos así. Entonces eso nos lleva a gestionar el conocimiento de esta manera, nos lleva a solucionarlos en menos tiempo y a tomar mejores decisiones. ¿Sí? Hay otras herramientas como los blogs, los contenidos wiki. Los contenidos wiki tienen que ver con estos de que cada uno puede sumar, como el famoso Wikipedia, frente a una definición o frente a un tema puntual, cada uno suma. Es un contenido muy usado también dentro de las empresas porque vas abriendo en un contenido wiki, hay muchos usuarios y vas abriendo temas. Me pasa muchísimo y esto nosotros lo vamos trabajando en la empresa en la que trabajo, en la que vamos abriendo temas y cada uno de las distintas áreas va aportando. Bueno, estamos frente a este proyecto con determinado organismo. El de finanzas te pasan información, el de ventas otro, el técnico otro, el de ambiente, che, hay que pedir esto, y vamos generando toda esa información en un contenido wiki para que esté siempre disponible. Si alguno de los usuarios se cambia de empresa o se va, el contenido allí quedó activo y sabemos quién ha generado cada uno de esos contenidos y quién debería tener mayor información. Y otras de las formas que tenemos de generar espacios para el intercambio de conocimiento son reuniones predeterminadas, muy cortitas, en donde cada uno puede decir en qué está, y en otros usuarios o otros compañeros de distintas áreas pueden decir qué es lo que ellos saben. Uy, cuidado que pasa esto, o me pasa puntualmente ahora, están en un proceso de licitación. Bueno, mira, te voy a dar esta información, yo tengo la otra, cada uno va aportando y vamos armando, y eso se da en situaciones muy puntuales en donde estamos generando el contenido, estamos hablando del proyecto y uno lo puede hacer semanalmente. Bueno, esta semana tengo este proyecto y lo cuenta y tenemos a los miembros que nos van a ir aportando distintas, lo que se llama buenas prácticas empresariales, ¿sí? Entonces, ese es un poco el modelo de gestión del conocimiento. A ver, yo voy a hacer una pregunta.
Bueno, las ventajas es la rapidez, una cultura organizativa común, el trabajo en equipo, los logros que se dan a partir de estos mecanismos, la toma de decisiones rápidas. Hay muchas ventajas para poder gestionar el conocimiento. La dificultad, como siempre, que hay persona que cree que si brinda conocimiento pierde su poder, de que hay culturas organizacionales en las que es más difícil, pero a esto iba. ¿A qué es la gestión del conocimiento? ¿Aprendieron algo hoy? ¿Qué es la gestión del conocimiento? Acá yo voy a ir nombrando a los compañeros que veo aquí en el Zoom. Danilo, ¿qué es la gestión del conocimiento? Aprender, almacenar, transferir y crear conocimientos para la acción. Bien, muy bien. Ha tomado muy bien el apunte. Está preparado. Muy bien. Eso tiene que ver la gestión del conocimiento. ¿Sí? Es un contenido simple, pero que está bueno tenerlo en cuenta y poder empezar a gestionar de distintas maneras, ¿no? En estos contenidos virtuales o en reuniones semanales, o como alguna compañera mencionó, en generar momentos de capacitación para poder poner el conocimiento disponible para la acción y para la transferencia. ¿Sí? Bueno, entonces, en base a esto vamos a tratar de generar un trabajo práctico. En nuestra carrera, en Ingeniería Química, ustedes tienen una materia que se llama Práctica Profesional Supervisada. ¿Alguno de ustedes la hizo o la está haciendo? ¿No? Nadie la está haciendo, pero saben que están las prácticas profesionales supervisadas. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver cómo podríamos diseñar un sistema de gestión del conocimiento para poder gestionar esa experiencia y conocimiento de cada uno de los alumnos y que pase a ser un conocimiento universal de todos los alumnos de Ingeniería Química. ¿Tendría sentido hacer algo así? ¿Les gustaría a ustedes tener un sistema en donde puedan saber qué hicieron sus colegas anteriores? ¿En dónde trabajaron? ¿Y a qué problemas se enfrentaron? ¿O no? Sí, además estaría bueno para saber a qué empresa se puede apuntar y qué es la tarea que hay que hacer. Bien, entonces vamos a trabajar unos minutitos cada uno y va a pensar cómo podría diseñar un sistema de gestión del conocimiento para poder llevar a la transferencia a esos contenidos de cada alumno de las prácticas profesionales supervisadas. Yo les voy a dar 5 minutos para que esbocen en su hoja algo y ya hacemos una puesta en común. ¿Les parece? ¿Puede repetir cómo es, profe? Bueno. ¿Qué tenemos que esbozar? Lo que tienen que hacer es pensar, escribir en la hoja cómo podrían hacer un sistema de gestión del conocimiento para poder tener disponible y accesible las experiencias de las prácticas profesionales. Ahí lo pongo, si no, para que quede ahí escrito. ¿Ven ahí mi PowerPoint? ¿Qué gestionarían? Cuando pensamos en las prácticas profesionales, piensen, ¿qué gestionarían? ¿Qué clasificaciones harían?
Lo importante es saber qué tipo de información me sería necesaria. Entonces, si yo pienso qué información quiero, puedo entender cómo organizarlo para ingresar a buscar esa información. Les doy 5 minutos, 6, y a las 7 hacemos una puesta en común de cómo armaríamos ese sistema. ¿Parece?
Bueno, son las 7 entonces. A ver, podemos empezar a compartir esa experiencia. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos gestionar todo ese conocimiento? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién empieza? Yo, profe, propondría hacer una serie de entrevistas, entrevistas a todos los chicos, digamos, que pasaron por eso, de preguntas más o menos generales, grabarlas en videos y las colgas en YouTube o en algún lado donde todos puedan acceder. Ahí estaría almacenando y estaría transfiriendo conocimiento a ese tipo de experiencias. Las estarías poniendo disponibles para poder Claro. transferir. Sí. Bien, pero allí podríamos saber en esa entrevista qué información. La pregunta, preguntado qué sintió, por ejemplo, dónde trabajó, qué tareas hizo, qué problemas tuvo, para que cuente la experiencia también. Bien, parte de sus de experiencia en términos de su experiencia blanda, digamos, la problemática, en dónde y demás. Bien, ¿alguien más pensó en otro tipo de información? Yo pensé en una base de datos donde no solo tengan el informe que se presenta para PPS, que es un informe con las tareas, la ubicación, el nombre, datos de la persona, sino también con algunas preguntas por ahí puntuales como qué problemáticas tuvo que resolver o a qué situaciones se vio implicado que tuvo que tomar decisiones determinadas. Bien, bien. ¿Y cómo hago ahora para organizar esa información? Y eso en realidad lo pensaba más por el lado de la facultad. Como la facultad de todos modos tiene que tener esos informes impresos y demás, de hecho esos informes están en la facultad, pedirles que en realidad presenten, además del informe impreso, esa serie de preguntas. Entonces estaría esa información disponible y última se podría disponer en un lugar determinado. Bien. ¿Y a ver, a alguien más se le ocurre cómo organizar esta información? Yo había pensado, profe, similar a lo que dijo Fede, pero todo digital. Una base de datos donde se filtra por categoría puesto, el área de la empresa, si tenía compañeros o no. Preguntas claves que uno busque interés. Entonces haga un control F o control V, no sé, quiero buscar alimentos y salten Claro. todos los de alimentos. Que quiera buscar supervisor, todos los de supervisor. Laboratorio, todos los de laboratorio. Que sea más como dinámico de buscar puntualmente. Pasa que todo eso habría que tabular, todos esos informes a papel, habría que pasarlos a una base de datos digital. Claro, tal cual. Esa sería una manera en donde yo puedo clasificar por el tipo de industria en la que trabajo, alimentos, autopartistas, no sé, metalúrgicas, distintos tipos de industrias. Puedo clasificar la misma información por, como ustedes decían, si trabajó con compañeros o no, cuál fue la relación con su supervisor, para ir pudiendo catalogar tanto la parte técnica, de qué tipo de industrias trabajó, de allí puedo tener información técnica, porque tal vez es, a ver, en tipos de industria y hasta procedimientos o cuestiones técnicas analíticas, cuestiones que pueden justamente generar conocimiento compartido en todos. No estamos hablando de temas puntuales de una empresa, porque sabemos que hay mucha información confidencial, sino que estamos hablando de la experiencia que tuvieron como alumnos y de cómo esa experiencia que los va formando a ustedes en su rol profesional puede ser compartida con otros compañeros, o para no cometer los mismos errores, o para aprender. Siempre se aprende de la experiencia, te da eso, ¿no? Ese training de aprendizaje. ¿Algo más? ¿Alguna otra forma de clasificar esa información?
¿No? ¿Nadie más se le ocurre? Bueno, pero es más o menos eso. Clasificar todas esas experiencias por industrias, por roles, por técnicas analíticas, por problemáticas a las que se enfrentó y poder estar en una plataforma como virtual, como el aula virtual, digamos, en algún modelo como de intranet de la Facu, poder tener esa experiencia disponible. Así que eso sería un sistema de gestión del conocimiento aplicado puntualmente. Bien, pasamos al segundo tema, que es inteligencia competitiva. Es el segundo tema, yo se los estoy dando así rápido para darles un pantallazo y después van a tener que leer el material que está disponible en el aula virtual y van a hacer un pequeño trabajo. La idea es hacer un trabajo en grupos de a 2 personas en donde puedan hacer un resumen de esta información. Y el vínculo que hay entre la gestión del conocimiento, la inteligencia competitiva y la innovación. ¿Cuál es el vínculo entre ellos y qué es lo necesario? Vamos a ir entonces a compartir ese otro conocimiento. Uy, no lo encuentro. Cerré acá. Profe, ese trabajo que nombró recién, ¿para cuándo es? Para dentro de 2 semanas, así que no, quédense tranquilos y va a ser un trabajo corto, pero sí que demuestren haber leído y adquirido conocimientos, un trabajo de explicitación de conocimientos. A ver, ahí va. ¿Y el integrador, profe, que dijo recién, para cuándo es más o menos? ¿Para mediados de junio? El integrador es para las últimas 2 semanas de junio. A ver, yo acá abro un calendario. Junio se presentaría los días 17 y 24 de junio en grupos y bueno, se hace esa puesta en común y allí terminaríamos la materia. O sea, quedan 3... Ese sería como el parcial, digamos. Sí, a modo de cierre, sí. Quedan 2 clases más, 3 y ya terminamos los contenidos. Un segundo que voy a compartir. Preguntamos mucho las fechas, profe, por el tema de otros parciales. O sea, creo que la mayoría está faltando hoy porque hoy empieza un examen que termina el domingo. Mañana tenemos otro parcial y el fin de semana tenemos un cuestionario que nos dan mañana. Entonces estamos todos medio llenos de cosas. Por eso preguntamos un poco las fechas. Sí, yo los entiendo. Ustedes tienen que organizarse y organizar sus tiempos. Por eso para la semana que viene quiero tener las pautas de trabajo, así ya se los doy y ustedes saben qué es lo que es y cómo deben trabajar. ¿Qué parcial empiezan hoy? Que dicen que tienen 2 semanas hasta el domingo. Nano. Sí, que suelen ser pesados. Bueno, vamos a ir entonces a contarles qué es la inteligencia competitiva, qué es este vínculo entre estas pautas. Un segundo. A ver si está. ¿Ven bien ahí? ¿O no ven? Sí. Sí se ve, profe. Se ve. Bien. Hablábamos recién de qué era la gestión del conocimiento, que ustedes lo súper aprendieron. Ahora vamos a ver cuál es la relación entre la gestión del conocimiento y la inteligencia competitiva. Recién hablábamos de gestión del conocimiento y hablamos siempre del conocimiento que está dentro de la organización, del conocimiento que está en poder de cada uno de los usuarios y que tiene relación con sus tareas y habilidades dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, eso era gestionar el conocimiento de los empleados. Pero ahora vamos a ver inteligencia competitiva, que tiene que ver también con la gestión del conocimiento, pero le estamos sumando el factor de
competitivo. ¿Recuerdan cuando veíamos el año pasado a Porter, que hablábamos de las estrategias competitivas? Tenía que ver con los proveedores, los competidores, con los clientes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es inteligencia, quiere decir búsqueda de información constante, pautada, de determinados parámetros que van a hacer al conocimiento del mercado. ¿Se entiende? El conocimiento continuo del mercado cuando estoy hablando de clientes, proveedores, competidores, ¿sí? Esto es, la inteligencia es crear información utilizable, ¿para qué? Para obtener un posicionamiento empresarial. Que un poco el año pasado lo que veíamos era, cuando hacíamos el análisis FODA y el análisis de Porter, lo que estábamos haciendo era como tomar una foto de ese momento, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero la inteligencia competitiva es un proceso continuado y que lo llamamos sistemático. La definición nos habla de que es un proceso ético y sistemático de recolección de información. Esa información, por supuesto, tiene que ser analizada, diseminada de manera adecuada, precisa, muy específica. ¿Para qué? Para que otras personas tomen decisiones. Entonces, tiene que ver con el ambiente de los negocios, los competidores y algunos de la propia organización. Bueno, esto es un paralelismo entre por qué el término inteligencia, que viene de los militares, del ejército, cuál fue el primero en acuñar el término, un libro muy viejo sobre inteligencia militar, que lo que tenía en cuenta era esto, el estudio del competidor. En el 1980, este autor que ustedes conocen, que es Porter, empezó a hablar de esto, de la inteligencia del competidor. Después de su libro de estrategia competitiva, que tenía que ver con todas esas que llamamos fuerzas de Porter, se empezó a hablar de la inteligencia del competidor y este estudio que hacemos del mercado en general, pero continuo. Entonces, decimos que es un proceso ético y sistemático y que lo que buscan las empresas es poder estar constantemente vigilando qué es lo que pasa, como si fuéramos un radar. ¿Para qué? Con el mismo objetivo que planteamos el año pasado, de anticiparnos a los cambios y de poder generar una ventaja competitiva. Esto es la diferencia entre un estudio de mercado convencional, era ese instante, que nada más toman un instante, y la inteligencia tiene que ver con continuamente monitorear. Pero, ¿qué es lo que vamos a monitorear? Porque no podemos estar buscando información de todo el tiempo, o de los proveedores o de los competidores todo el tiempo, sino que esta inteligencia competitiva es un proceso estructurado en esta serie de pasos. Vean aquí en la pantalla que son 5 pasos. Hablamos de la planeación, donde debemos identificar necesidades puntuales a las que vamos a monitorear, porque no podemos monitorear todo. Entonces, ¿en relación a qué vamos a buscar información? Luego vamos a recolectar todos esos datos y hacer un análisis en donde en ese análisis debemos filtrar muchísimo la información, muchísimo los datos, valorarlas, quiere decir poner en valor y darle peso, porque no es lo mismo la información puntual que me puede dar una persona que la que me puede dar otra. Pasa como esto de la información que circula por internet ante un determinado suceso. A ver, debemos ser capaces de filtrar esa información, de ir a la fuente, de ver qué tan confiable es la fuente que me está brindando esa información para poder darle un peso. Si la fuente es confiable, si el dato es certero, si lo estoy corroborando, tendrá un peso mayor a que si es un simple comentario. Entonces, una vez que he analizado y valorado esa información, sí puedo
comentarla o distribuirla, diseminarla para que alguien tome una decisión. Entonces, el primer paso es este de planear qué es lo necesario, qué es lo que queremos saber, por qué es lo que ya sabemos, cuáles son los proyectos internos dentro de una organización, cuánto cuesta obtener esta información y también cuánto va a costar no saber qué están haciendo los competidores. Entonces, eso se llaman las preguntas claves de la inteligencia y es plantear qué es lo que queremos hacer. La segunda fase es esta que yo les comentaba, que es recolectar datos y saber de dónde van a recolectar estos datos. En las fuentes formales pueden ser, bueno, ferias de distintos rubros. En la mayoría de las industrias hay ferias especializadas o revistas especializadas en congresos, publicaciones de algunas del rubro, o lo que tiene mayor peso son las revistas de publicación científica. Ustedes han utilizado seguramente en la carrera lo que son los papers. Han trabajado con papers en donde esa es información científica y verificada. Yendo a un dato de la realidad, fíjense que con este lío de las vacunas, del coronavirus, de si sirven, si no sirven, de toda esa movida, suelen publicar muchas veces la revista Lancet dio el porcentaje de efectividad de las vacunas y a esa publicación científica tiene muchísimo peso y lo que esa publicación determina es lo que se toma como real. Entonces no es lo que cada uno puede opinar, sino que es información científica comprobada. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que pensar en términos de una empresa y de tratar de buscar estas fuentes confiables. Por eso hablamos de fuentes formales y de fuentes con respaldo y con peso. ¿Qué fuentes de mucho peso? Las patentes. Hay bases de datos de patentes. Ustedes tal vez lo van a necesitar para hacer su tesis. Hay muchas patentes que ya pueden acceder, y si no acceden a toda la patente, porque por supuesto que la patente la está cubriendo, protegiendo, pueden tener un pequeño resumen de qué es lo que allí se está protegiendo, como para tener una idea, ¿no? Y después hay otras fuentes, que son las fuentes informales, que son los comentarios de las distintas personas, de los clientes, los proveedores, los contratistas, lo que me pareció que, y que cuando hablamos de ciencia, eso no tiene peso, no es me parecía que, sino que yo debo buscar datos con mucho sustento formal y comprobable, ¿sí? Si bien estamos hablando de inteligencia de mercado, necesitamos tener ese trazado para que tenga peso lo que yo puedo estar diciendo y se pueda tomar una decisión correcta sobre una determinada temática. Ahí vamos a ver un ejemplo y les va a quedar un poquito más en claro qué es esto de hacer inteligencia competitiva. ¿Qué hablamos? Hablamos de información blanca cuando hablamos de estas fuentes de bases de datos, de patentes, de publicaciones públicas, de dominio público. Información gris es información pública, pero en circuitos cerrados, como por ejemplo las tesis. Las tesis dentro de la universidad son públicas. Yo puedo ir a distintas universidades, a alguna biblioteca y leer tesis. Es información pública, pero está en un circuito cerrado específico. Entonces, ese tipo de información es el objeto de la inteligencia competitiva y es también el objeto de ciencias, ¿no? Estamos hablando de hacer ciencia. Y dejar de lado otro tipo de información como comentarios y acá dice compra de empleados o espionaje, que no estamos hablando de eso. Bien, aquí hay publicaciones científicas. La Chemical Abstract, seguro que ustedes han escuchado y leído mucho de la Chemical Abstract.
Y esa es en ingeniería química, pero hay muchas otras. Dentro de cada ciencias hay una revista que es la que tiene la mayor cantidad de datos comprobados. Las bases de datos de patentes, bueno, y los buscadores que ustedes conocen. Dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación está el link Biblioteca MinCit.gov.art. No sé si alguna vez entraron. Allí tienen bases de datos de muchísimas revistas, publicaciones científicas. Algunas están clasificadas por rubro. Entonces te pregunta si es biología, medicina, electrónica, distintos rubros. Y tienen acceso gratuito. Es una página del ministerio. Hay muchos papers que son de acceso abierto y hay otros, bueno, que se deben pagar. Desde las computadoras de la universidad, ahora no están en la universidad, pero desde las computadoras de la biblioteca de la universidad hay acceso abierto a muchísimas publicaciones científicas y ahí está bueno consultar. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un análisis a partir de las patentes, un análisis que se llama cienciométrico, en donde hay buscadores que me están arrojando esta información. Por ejemplo, esto es de una investigación particular en donde me está diciendo cuáles son los países que están publicando mayores cantidades de papers, porque la información científica trabaja de todo lo nuevo, publico un paper y a partir de ese paper estoy generando información para el mundo científico para que otros puedan ejecutar los mismos ensayos, comprueben lo mismo y es universal ese conocimiento. Entonces, a partir de eso podemos ver cuáles son los países que están desarrollando determinadas investigaciones. Y también puedo ver en cuáles son los años en los que se da el mayor investigación. Tal vez cuando yo inicio una investigación, debo recorrer estas páginas y hacer este análisis que en esas páginas de bases de datos científicas me dan estos resultados para poder entender qué país directamente hacia qué país me dirijo, qué idioma y en qué años, y sé que tengo la mayor cantidad de información. No buscar en Google por buscar, sino que voy a un lugar específico y confiable. Bueno, esto es lo mismo, es una dinámica de patentes de un tema particular. ¿Y qué hago con todo eso? Bueno, es la hora de analizar, de tratar esa información y de darle el valor característico y poder determinar cuál es la información más confiable. Valorar esos datos. Con todos estos datos valorados y generalmente con un equipo interdisciplinario, puedo armar una mirada de la realidad sobre un tema en particular para de luego tomar una decisión. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia competitiva? Es que la información estratégica llegue a la persona correcta en el momento correcto. Ese es el objetivo de la inteligencia competitiva. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la información que doy sea a la persona correcta en el tiempo adecuado, en un formato correcto, sencillo, con la información específica, de credibilidad, para que quien deba tomar decisión lo haga correctamente. Entonces, es otra de las maneras de poder vigilar el mercado para conocer ese conocimiento que me lleve a tomar decisiones y en esta situación puntual de la inteligencia competitiva, que esas decisiones sean correctas para lograr una ventaja competitiva. Luego de esa toma de decisiones siempre hay un feedback, una retroalimentación y un volver a planear. Al igual, esto lo vemos en muchísimos modelos de gestión, en los modelos de gestión de la calidad, cuando pensamos en el ciclo planear, hacer, verificar, actuar, que es un ciclo
que no es algo que termina, sino que nuevamente retroalimentación me puede disparar unas nuevas necesidades de búsqueda de información o de planear otras situaciones. Entonces, yo quiero ir a qué tipos de inteligencia hay. Inteligencia comercial, cuando hablamos de poder hacer análisis de clientes, proveedores, productos. Inteligencia estratégica y social, y esto que hasta hace unos años nos parecía tan raro, hoy es cada vez más importante poder ver tendencias que tienen que ver con lo social y lo ambiental en un mundo de organizaciones, de empresas. Hasta hace unos años atrás, yo cuando daba clases, los alumnos me decían que no existían empresas que trabajaran la responsabilidad social, de que pensar empresas de manera sostenible no era algo real, pero les estoy hablando hace pocos años, ¿no? Y hoy vemos que esto es una realidad, que cada vez más las empresas están volcándose a este concepto de empresas en donde estoy viendo el rol social, el ambiental y el tecnológico de la mano de lo económico, ¿no? Bueno, está la inteligencia tecnológica, aquí también, nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos patentes, nuevos procesos, que en estos nuevos procesos tengo en cuenta lo mismo, ¿no? Las variables ambientales que hasta hace 10 años atrás no figuraban, digamos, dentro de lo que eran las empresas, hoy están muy vigentes, y las sociales. Miren este cuadro, en donde hablamos de la inteligencia de la empresa L'Oréal. L'Oréal es una empresa cosmética que está en muchos países. Miren, en el año 1994 tenían todos estos 7 tipos de inteligencias. En el área tecnológica estaban realizando inteligencia sobre las nuevas moléculas desarrolladas en Estados Unidos y Japón, es decir, estos eran los países que venían realizando patentes e investigación científica sobre la biotecnología y polvos cerámicos. En cuanto a la inteligencia comercial, estaban viendo la evolución de los canales de distribución. En cuanto a la inteligencia legislativa, analizaban el efecto de la unificación europea en cuanto a la salud y disminución de gastos de salud en Alemania. Porque en el año 94 fue cuando Europa se generó el mercado europeo y el euro como moneda única, que bueno, ahora vimos el Brexit, que es la separación de Inglaterra. Ustedes están viviendo en esta situación, ¿no? La separación de Inglaterra del bloque europeo. En aquel momento fue cuando se generó el bloque europeo, entonces estaban viendo qué era lo que podía llegar a ocurrir en ese momento de la unificación europea. Hoy, por supuesto, que la situación es otra. En cuanto a la inteligencia competitiva, está el interés de los competidores por determinadas novedades tecnológicas y dice la evolución de las fronteras entre el sector salud y belleza. También, hasta hace unos años atrás, eran 2 sectores que parecían estar separados, salud y belleza. Hoy cada vez hay tendencias de que están más unidos. En cuanto a hablar de la inteligencia en la sociedad, ellos evaluaban o buscaban el análisis del papel de la mujer en la sociedad del año 2000. Un contenido raro, ¿no? Pero estamos hablando de una empresa cosmética focalizada fuertemente en la mujer, en la belleza, en los cuidados. Entonces, esas tendencias sociales eran de mucha importancia para esta empresa. Cuando hablamos de inteligencia geográfica, eran la identificación de oportunidades en nuevos mercados como China e India. Y en cuanto a la inteligencia geopolítica,
hablaban de las consecuencias del surgimiento de nuevos bloques económicos como el NAFTA y la Unión Asia-Pacífico. Entonces, a manera de ejemplo, estos 7 áreas de búsqueda de información e inteligencia que estamos hablando en el año 94 y cómo podían cada una de esta información llevar a tomar decisiones diferentes en una empresa. ¿Sí? Esto es simplemente para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con toda esta inteligencia? Y aquí viene, ¿cuál es el vínculo que está entre la inteligencia competitiva y la innovación? ¿Qué creen ustedes? ¿Que para qué se están dando? ¿Por qué estamos mencionando estas inteligencias de la mano de la innovación? Los escucho, chicos. Melody Lavonia, porque te estoy viendo. ¿Cuál será el vínculo, la necesidad entre estos dos campos, inteligencia competitiva e innovación? No, esta no tengo ni idea, pero será que se va constantemente, va cambiando, va evolucionando, entonces van surgiendo nuevas inteligencias que tienen que ir a la mano de la innovación. María Gracia Andrada, ¿cuál es tu visión? Sí, me parece que como que la inteligencia competitiva permite un poco dar el puntapié, como dice Melody, para ver en qué punto se puede innovar, digamos. O sea, me parece que, digamos, permite establecer recolectar esa información, como por ejemplo en este caso de L'Oréal, las tendencias del papel de la mujer, digamos, y poder tomar esas decisiones estratégicas que de la mano de la innovación le permiten generar una ventaja competitiva a la empresa. Me parece que como por ahí lo relacionaría. Tal cual, tienen que ver con eso, con poder analizar las tendencias y adelantarse a lo que va a demandar el mercado. Si bien esto es del año 94, yo estoy seguro de que hoy han cambiado muchísimo los cánones de belleza. Antes, por ejemplo, estas empresas únicamente hacían cremas o productos cosméticos para la mujer y hoy hay muchísimos hombres que también demandan, entonces estoy seguro de que evaluar esas tendencias del cuidado en los hombres ha generado una serie de productos y de innovaciones tendientes a ese mercado en particular, ¿no? Y estoy segura que si hoy pudiera ver qué es lo que está haciendo en inteligencia L'Oréal, uno de sus rubros sería la cosmética ecológica o la cosmética natural, porque son tendencias que hoy están y que ellos tienen que en determinado momento hacer ese salto, porque si no se quedan en el tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el vínculo que tienen entre inteligencia e innovación, y fíjense que nos parece algo bastante alejado de nuestra realidad como ingenieros químicos, y no es tan alejado. Cuando vayan a trabajar a una empresa, vayan a trabajar en desarrollo de productos o en distintas áreas, van a ver que toda esta información es necesaria tenerla clasificada, organizada, analizada y valorada acordemente para poder tomar las mejores decisiones. Bien, ese es el vínculo. Esto es más. Y también siempre hay que tener en cuenta de que, como pasa en muchos otros rubros, hay acciones de contrainteligencia. Muchas veces las empresas comentan o dicen o hay algún rumor acerca de algo que están haciendo
que lo que están tratando de hacer es tapar algún nuevo desarrollo para que la competencia no lo conozca. Acá en Córdoba hace muchos años largaron un modelo de auto por primera vez, una de las empresas que está en Córdoba actualmente. En Córdoba hay varias, está Renault, está Fiat y está Volkswagen. Una de ellas había desarrollado un nuevo modelo de auto y lo probó por las calles de la ciudad, pero lo habían camuflado dentro de otra carrocería de otro auto. Lo que estaban probando era la cuestión mecánica, justamente, y siempre lo tuvieron tapado de esa manera, porque era un vehículo para ciudad, lo estaban probando era un vehículo para ciudad, para Latinoamérica, y lo estaban probando en las ciudades latinoamericanas por las características propias de las ciudades, como la congestión del tránsito, bueno, el estacionamiento y demás, y cómo lograron el diseño de un auto. Y lo hicieron siempre en Córdoba, y ese auto siempre estuvo camuflado, ¿no? Como otro modelo. Entonces, eso tiene que ver con la contrainteligencia, con saber que las empresas nos pueden estar mostrando una cosa y estar haciendo otra también. Es una manera de protegernos. Así que esto es la herramienta de inteligencia competitiva y de cómo estos análisis de las tendencias nos llevan de la mano de la innovación. Bueno, esto habla del vínculo universidad-empresa. Muchas veces las universidades tienen instrumentación, personal y mucha información, y están un poco desvinculados de lo que son las empresas. Entonces, hoy hay cada vez más, y en la facu nuestra lo vemos mucho, centros de transferencias tecnológicas y centros de cooperación para el vínculo universidad-empresa, con la finalidad de que estas empresas logren innovaciones y desarrollos en menor tiempo, de la mano del conocimiento y de los recursos que tienen las universidades. Entonces, para eso están estos centros de participación público-privado o universidad-empresa. Bien, eso es el contenido de la clase de hoy. Yo quería darles un pantallazo de los dos temas: inteligencia competitiva, que es hacer el análisis del competidor y de todo lo que tiene que ver con el mercado, y de cómo gestionamos el conocimiento dentro de una organización. Estos dos temas están en la unidad de prospectiva, que es la unidad número 2, y lo que vamos a hacer es un trabajo que lo van a hacer en grupos de 2 personas. Es un trabajo de 2 páginas, y yo les voy a dar la presentación, se las voy a hacer para que esté disponible a partir del sábado. Lo hacen cuando ustedes quieren, tienen 15 días para entregarlo, y tiene que ser una exposición de 2 hojas donde respondan algunas preguntas que voy a hacer yo en el trabajo conjunto de inteligencia competitiva y gestión del conocimiento. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Puede repetir cuándo es que dar las preguntas? El sábado. Sábado gracias. 22 de mayo. Y lo van a poder entregar 22 el 5 de junio. ¿Sí? Me queda también para este sábado todas tareas para mí pendientes, en subir las notas que tienen con el ingeniero resónico. Tengo que subir esas notas, hacerles subirles el práctico y las devoluciones de los prácticos de innovación. Así ustedes ya van conociendo esas notas y los contenidos, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dijo que solo es que hay que entregar ese trabajo de 2 hojas, no hay que exponer ni nada.
No. Es un trabajo en donde ustedes me tienen que demostrar la lectura de estos contenidos y que han abordado los mismos, nada más. Listo. Bueno, las alumnas que que les faltó hacer el trabajo de innovación, sí se pueden quedar. Y por los demás ya estaríamos terminando la clase. Profe, los que Profe. tenemos que hacer una corrección por la UV, ¿se lo tenemos que mandar? ¿Sí? Porque creo que se cerró, no me acuerdo ahora. Bien, una tarea más para mí. Abrir la segunda entrega del trabajo práctico. Sí, porque creo que es hasta mañana. Igual nosotros tenemos que mandar un link nomás porque se direcciona al Docs. Bueno, ahora mismo lo hago, lo genero, así ya queda. Muchas Listo. gracias Gracias, por profe. recordarme. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Profe, ¿es de a dos el trabajo? Sí, ¿Cierto? es de